Tipología textual. La tipología textual se refiere a tipos, clases de textos, tipos o clases de textos. ¿Y por qué se origina esa clasificación? Primero, porque es el resultado de la relación que hay entre el lector y la lectura, el texto. El texto es el resultado, dice acá, de la actividad verbal concreta de un emisor que actúa con una intención comunicativa. El emisor es quien lleva la intención comunicativa, es decir, que realiza una comunicación y esa comunicación tiene una intencionalidad, un propósito. Pues cuando uno va a comunicar algo tiene diferentes propósitos, ¿no es cierto? Entonces el emisor o escritor o autor del texto tiene una intencionalidad. Casualmente eso es lo que nosotros llamamos el espíritu de las letras, ¿no? Parangonando a Montesquieu, al filósofo francés. Dice, esta puede estar ligada, mira, a varias características, ¿ah? ¿Cuáles serían las intenciones? Uno, querer explicar. Por eso dice acá, a ver, vamos a utilizar el resaltador, pero vamos a utilizar el resaltador. Sí, está bien amarillo. A ver, ojalá se vea el amarillo. No, mejor esta naranjita, verdecita que se ve un poquito mejor. Ya. Mira, en primer lugar, el autor, cuando trata de comunicar algo, a veces quiere explicar algo. O sea, su intención es explicar. Pero a veces no quiere explicar algo, ¿no? Sino quiere argumentar. ¿Ya? O también quiere contar algo. Es decir, que quiere narrar. Si no quiere ninguno de los tres, lo que haría es una descripción. El problema está en cómo reconocer una explicación, una argumentación y diferenciar los cuatro elementos que está nombrando acá. Bueno, en primer lugar, al texto explicativo, ¿no? Le llama texto expositivo. Explica, ¿no? Expone. Es como el profesor que hace una clase, explica, expone un tema, ¿no? En este caso yo estoy haciéndolo con la tipología textual. Ahora, la argumentación le llamaría al texto texto argumentativo y a la narración texto narrativo, descripción texto descriptivo. Profesor, hasta allí le entiendo, ¿no? Que explicación lo ha reemplazado por expositivo, argumentación con argumentativo, pero falta un poquito más, algo más falta, profesor. Bien, como hay una intención de querer aprender más, entonces agreguemos más explicación. Y aquí está. Lo vamos a dividir y caracterizar uno por uno de los cuatro. Son cuatro tipos, ¿eh? Recordemos siempre. Bueno, empecemos por el texto argumentativo. Pudimos haber empezado por el explicativo, el expositivo, el orden no es tan importante. Lo importante es reconocer las características. Y para esto juega un papel importante también la memoria. ¿Por qué la memoria? Porque si yo me acuerdo las características, los tengo en la mente fresca, en nuestra fresca memoria, pues tranquilamente podría recordar todas las características. ¿Te das cuenta? Podría compararlas, ¿no? Cuando veo un texto y después me dan otro texto, después otro texto, etc. Ya. Acá dice, texto argumentativo. ¿Por qué va a caracterizarse el texto argumentativo? Porque se da opiniones, en primer lugar, y también aparte de darla, se trata de rebatir otras opiniones. O sea, dos personas discutirían sobre un tema, ¿no? Discutirían sobre un tema. Uno pensaría tener la razón y el otro también. Entonces, para querer ganar en este debate, cada uno, ¿qué hace? Agarra sus mejores armas. ¿Cuáles son las armas de un argumentador? Pues son sus posición y sus argumentos. O sea, con qué va a demostrar lo que está opinando, ¿no? Lo que está proponiendo.
Entonces el objetivo es expresar opinión o rebatir otras opiniones, con el fin de convencer al receptor. La intención del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Acá siempre vamos a tener una idea que se va a contradecir y la otra que se va a apoyar. Ese es el texto argumentativo. ¿Ya? Se va a contradecir o se va a apoyar. Por ejemplo, si nosotros hablamos la clásica, ahora que se ha aprobado en otro país, el aborto. Algunos pueden decir yo estoy a favor, otros dicen yo estoy en contra, pero no solamente debe pasar por eso, ¿no? Sino también deben dar un fundamento, ¿no? Algo que apoye a la propuesta, ¿no? Entonces no solamente hay que expresar eso, sino también hay que sostenerlo con algunos argumentos. Dice acá que entre los principales ejemplos de textos argumentativos podríamos encontrar ponencias, tesis, reseñas, críticas, monografías y ensayos. Todos saben que es una ponencia, ¿no? Habla sobre un tema. Tesis propone un tema. Reseña crítica habla sobre un tema y le da su crítica. Monografía es cuando alguien habla sobre un solo tema, ¿no? Y para tal, ese tema lo tiene que aderezar con caracterizaciones, sustentaciones, etcétera. Como también la tesis también se sustenta, pues, ¿no? Con argumentos. Y los ensayos son escritos que proponen un tema, pero desde un punto de vista. Por ejemplo, si yo soy un marxista, propongo un tema y apoyo en el pensamiento, en la ideología marxista. Entonces eso sería un ensayo, por ejemplo, ¿no? En la cual yo estoy proponiendo una idea y me apoyo, pues, ¿no? De alguna ideología, etcétera, ¿no? Eso sería también un ensayo. Para que ustedes tengan una idea mucho más amplia, podríamos nombrar al sociólogo, pensador peruano, político, periodista, bueno, hizo muchas cosas y se adelantó a la época también, fue José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui, ustedes recuerdan, creo que a todos nos han dicho o nos han hablado de las 7 tesis, eh, los 7 ensayos, ¿no? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ya, entonces en esos ensayos, por ejemplo, Mariátegui habla sobre el Perú, sobre su propuesta para el Perú y argumenta desde el punto de vista sorelista y marxista. Desde esos dos puntos, incluso también menciona a Nietzsche, ¿no? Menciona también a Descartes y así a varios filósofos para argumentar su propuesta, ¿no? De cómo debo entender al Perú. Y estudia el Perú en muchos aspectos, en el aspecto artístico, en el aspecto político, en el aspecto social y científico incluso, ¿no? O sea que eso es un ensayo, ¿no? Si yo quiero hacer un ensayo, tomo un tema y hablo sobre eso, pero en la cual yo tengo que poner mis propias ideas, ¿no? Mi propia forma de sintetizar la realidad. Eso vendría a ser un ensayo. Y para que la gente me crea, me siga, entienda mi idea, pues yo debo argumentarlo, ¿no? ¿Y con qué debo argumentarlo? Con fundamentos, ¿no? Con elementos que sostengan lo que yo proponga, ¿te das cuenta? Muy bien. Y el ensayo puede ser de cualquier tema, incluso hablar del cero, por ejemplo, que algunos dirán, profe, pero si el cero no vale nada, ¿qué vamos a argumentar? No se imaginan cuál ha sido el debate de los matemáticos respecto al cero. Hay libros sobre eso, libros estamos hablando. Bien, ya hablamos del texto argumentativo, donde se trata pues de convencer. Fundamentalmente se trata de convencer con ciertos fundamentos o argumentos. Ahora pasamos al segundo tipo, a la segunda tipología. Es el texto descriptivo. Se define como un tipo de secuencia comunicativa en la que el emisor pretende mostrar cómo es un ser, un objeto, una realidad. Por ejemplo, un ser podría ser, podríamos decir, el, el peruano.
El peruano, por ejemplo, no es un objeto, no es una realidad, pero existe, por lo tanto es un ser. ¿Cómo podríamos describir al peruano? Bueno, que el peruano es muy creativo, ¿no? Muy creativo, muy sintetizador, porque todo lo que aprende lo mejora, ¿no? Y también es angurriento, o sea, siempre está sufriendo por las cuestiones materiales, ¿no? Si tiene dinero, se la cree. Si no tiene dinero, a pesar que puede valer mucho esta persona, no se la cree. O sea, su fortaleza es tener un material. Alguno de nosotros habremos alguna vez tenido en nuestro bolsillo 20 billetes de 200 soles, esos santarrositas, y nos hemos sentido los dueños del mundo, ¿no? Y no éramos dueños de nada. Pero eso nos da pues la apetencia a lo material. Esa es una característica del peruano. Por un plato de lentejas se vende a los partidos políticos, por un tupper. Así es. Se pelean por tener el primer puesto, tener el poder. No saben ni qué hacer con el poder, pero quieren tenerlo. Así es. Angurriento es una característica del peruano. Por eso es que fácilmente la Telefónica viene, nos compra y los que pagan los platos rotos son todos los usuarios, ¿no? De la Telefónica. De Movistar ahora se llama. ¿Por qué? Porque a algunos les dan un poquito de dinero y con eso ya. Con poquito dinero se conforma. Entonces, en verdad, esa angurria es una esencia también del peruano. Y el peruano también aplica la viveza. O sea, que quiere hacer menos esfuerzo y ganar mucho. Ese es el avivato, es una característica del peruano también. A veces sirve, lógico, pero a veces también rompe con la armonía de la sociedad peruana, ¿no? La informalidad, por ejemplo, es creación propia del peruano, ¿no? Es raro encontrar un país tan informal como el Perú, es raro encontrar. Si alguien lo sabe, dígamelo. La verdad que yo no he visto, ¿no? Entonces vamos así. Entonces he descrito a un ser. Ahora voy a describir a otra cosa, a un objeto. ¿Qué podría describir como objeto? Por ejemplo, una chaquitacya, que viene a ser un instrumento antiguo de la época de los incas e incluso pre-incas, que servía para meter la punta, es una madera fuerte, que servía para meter la punta en la tierra y con un pie, haciendo la acción de la polea, eh, sacar tierra. Y eso era para la siembra, ¿no? Para la siembra. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la descripción de la chaquitacya, ¿no? Y podríamos también hacer una descripción de una realidad. La realidad actual, por ejemplo, es una realidad donde las personas que están bien, con una mente fuerte, no le hace daño las cosas que ocurren a su alrededor. Si alguien no lo saluda, no se siente mal. Pero la persona que tiene la mente débil no le saluda y se siente mal. No me quiere, no me estima, no me valora. Pero a veces hay personas que no saludan porque son groseros, otro porque son tímidos y otro porque son desmemoriados. Piensan que ya te saludaron. Tantas respuestas puede haber, ¿no? Pero digamos, pero en este caso, pues la realidad nos muestra que estas circunstancias es para valientes, para que aquellos que tienen miedo, aún con el miedo, se enfrentan a todos, ¿no? No se amilanan, no dicen qué comeré mañana, sino dicen voy a hacer algo, pero yo tengo que conseguir mi alimento día a día, ¿no? Pues en eso están casi todos los padres, ¿no? Entonces esa es la descripción del momento actual, ¿no? En que algunos perdieron su trabajo, otros perdieron familiares. Entonces estamos hablando, describiendo la realidad actual, no la realidad pasada, antepasada, no. La realidad, estoy describiendo la actual, estoy describiendo, o sea, estoy haciendo conocer. Imaginémonos que alguien de otro planeta viene y yo le explico eso, ¿no? Eso sería, estoy explicando, pero en verdad una explicación descriptiva. Profe, entonces, ¿cómo no entiendo? Usted dice habla explicación, ahora habla de... Es que en un texto pueden haber todos estos tipos, pero ¿cómo nosotros lo diferenciamos? Por la parte más importante, ¿no? Entonces lo más importante en un texto descriptivo es informarnos de cómo es un ser o también de cómo es un objeto, incluso de cómo es una realidad.
Y ahí tenemos, por ejemplo, el retrato. El retrato, voy a, por ejemplo, a decir el retrato de El Quijote. El Quijote tiene barba, bigotes blancos, cabello entrecano, delgado, alto, cuellilargo, medio idealista, ¿no? No es Sagasti, por si acaso, ¿eh? No es Sagasti, tiene las mismas características. Entonces, estoy describiendo el retrato de El Quijote, ¿te das cuenta? Ya, y la prosopografía, ya estoy hablando no solamente de la parte física, porque yo ahorita acabo de explicar la parte física. Y la prosopografía va acompañado, por ejemplo, de una descripción moral, ¿no? Es una persona, el presidente es una persona idealista, pero a la vez es una persona honesta, de repente ingenua, ¿no? Nunca malicioso, ¿te das cuenta? Entonces estoy describiendo. La parte moral, la parte moral. Y así hay muchos otros tipos de descripciones, ¿no? A ver, cómo te podría describir a ti? ¿Sí o no? Eso es excelente, porque es un ejemplo que lo tenemos a la mano, ¿no? O también una descripción de un paisaje, cómo es tu casa. Ya, por ejemplo, yo me voy a describir eh, de, de estatura baja, de cabeza grande, ¿no? De, de aún hablar pausado, de un temperamento calmoso, ¿te das cuenta? Y de contextura gorda, era. Con textura delgada, no soy. Con textura regular. ¿Te das cuenta? Estoy describiendo físicamente. Ahora vamos a describir el paisaje. ¿Cómo es no digamos tu casa, para que no estés exhibiendo a tu casa? Más bien describe, por ejemplo, cuando tú abres la puerta de tu casa, la puerta de la calle se supone, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú afuera? ¿Verás de repente un montículo de basura? ¿O verás un jardín? ¿O verás un colegio? ¿O verás, qué sé yo, la gente pasar? Y llovía. ¿Sí o no? Entonces, eso vendría a ser la descripción del paisaje que tú ves al abrir la puerta, ¿no? Aquellos que dicen, yo quiero irme al extranjero, quiero ver gente extranjera. Entonces, abre la puerta, ¿no? ¿Y qué ves? Venezuela, papá, ¿no? Ahí está Venezuela, encontramos puro venezolanos. Muy bien, Jorge. En esto C, forma C expositiva. ¿Quiénes exponen? Los escolares, los universitarios, ¿sí o no? Ellos exponen. Pero cuando exponen, ¿qué hacen? Mira lo que dice ahí, ¿eh? Dice, tienen como objetivo mostrar de forma detallada, ahí está, detallada, la naturaleza del problema u objeto de análisis. La principal característica de este tipo es, mira, que siempre están ampliando la información con algo nuevo. O sea, no están repitiendo, sino están dando un dato más. ¿Te das cuenta? Un dato más. Profe, pero eso no sería una descripción, ¿no? Porque no te dice la parte física o la parte moral, sino te está dando, eh, mostrando, mira lo que está mostrando, ¿ah? El análisis de un objeto, la naturaleza de un problema. ¿Te das cuenta? Esa es una exposición. Te trata de mostrar cada vez con mayor detalle. ¿Ya? Esa es una exposición. Siempre es sobre un problema o sobre un objeto. ¿Te das cuenta? Un problema, un objeto. Si tú tienes buena memoria, ahora que vayamos a aplicarlo en algunos textos, esto te va a ser bastante fácil. Pero si tienes mala memoria, profe, pero si yo soy joven, ¿cómo podría tener mala memoria? Resulta que la memoria va a ser mejor si nosotros estamos ejercitándola. Pero la edad nada tiene que ver en este caso. Si tú la estás ejercitando, tú puedes tener a mucha edad una buena memoria, ¿no? Entonces eso es algo que de repente muchos no están convencidos, ¿no? Piensan que son personas,
no digamos superdotada, pero elegidas, ¿no? Que tienen buena memoria, que hay algunas nomás que tienen buena... No, cualquiera puede tener buena memoria, pero ¿qué tiene que hacer? Ejercitar su memoria, practicar con su memoria, sino que nosotros tenemos la costumbre de no hacerlo. Entonces el problema es que tratemos de quitarnos esa costumbre, lo cual es un poquito difícil. Nunca voy a decir que es fácil, ¿ah? Pero no es imposible también, pues, ¿no? Entonces todo lo podemos hacer, todo lo podemos aprender, pero apliquemos la premisa de desaprender para aprender, ¿no? Desaprender y aprender. Es como nos desarrollamos. Bueno, ese es motivo ya de un análisis más profundo todavía. Vamos al texto narrativo. Ya aquí fácil, pues, acuérdate de novela, cuentos, pues, ya, este es papayita, ya, la parte más fácil. El texto narrativo narra un suceso, una historia, cuento, por ejemplo, la historia, ¿te acuerdas la película mexicana Coco? Ah, está contando una historia, ¿sí o no? ¿No? Las costumbres también digamos, de las costumbres de México, ¿no? Que ellos tienen una fecha especial para, digamos, rendirle honores a los muertos. Nosotros aquí en el Perú solamente tenemos un día que es el, el Día de los Muertos, ¿no? El 1 de noviembre, ¿no? Si no me equivoco es el 1 de noviembre, claro, sí, 1 de noviembre. Ya te das cuenta, ya. Pero siempre hay de todo en un texto, no te olvides, ¿ah? Ya, continuamos. Vamos a aplicar ya. Mira, este texto vamos a aplicar si será narrativo, si será descriptivo, expositivo o argumentativo. Mira que me acordé de los 4 nombres, tú también tienes que acordarte, ¿eh? Siquiera de nombrarlos, ¿no? Mínimo, mínimo. Ahora aplicarlo, ya ese es otro nivel, ¿ya? Otro nivel, otro nivel. Bien, acá dice, a las 9:30 de la mañana de hoy los serenos de Lima se toparon con el cuerpo sin vida de una mujer al ver que los peatones y vecinos está describiendo o está narrando. Si es algo que es un proceso del tiempo, está narrando, ¿sí o no? Esto sería narrativo. A las 9:30 de la mañana de hoy, los serenos de Lima se toparon con el cuerpo sin vida de una mujer al ver que los peatones y vecinos observaban desde el puente Dueñas un bulto blanco en el fondo que se asemejaba a un cuerpo boca abajo. Al principio se creía que era un maniquí, pero agentes de rescate del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú descendieron hasta la base del puente y descubrieron que se trataba del cadáver de una mujer que tendría aproximadamente 3 o 4 días de fallecida. ¡Qué bravo! ¿Cómo va a ser de 4 días en un lugar? Por favor. Bueno, ya. Estaban entonces debajo del puente, ¿no? Estaba 3 o 4 días. Supusieron, se supone, por el olor, ¿no? Porque a ese día, a 4 días ya los cuerpos, los cadáveres, huelen, ¿no? Hieden ya, ¿no? Ya hieden. Ya, entonces, eso sería una narrativa, ¿ya? Está narrando lo que ocurrió, un hecho, ¿no? Un hecho, que han encontrado un cadáver, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Pueden responderlo también en chat, ¿ah? Y también me dicen si lo hago muy rápido, ¿ah? Porque a mí me dicen muchas veces que yo lo hago muy rápido. Ya, ok, están entendiéndolo muy. Hoy día, ¿a quién le tocó la comisión de responder? Porque siempre hay un grupito que responde y el otro grupito no responde. La próxima se va cambiando de grupito. La clásica, la clásica. Ya, bueno. Vamos al texto siguiente, aplicando lo que acabamos de aprender, ¿ah? Texto B. Un viejo reloj de cobre, ala, ¿cómo será eso? Alá, alá, por alá. Con incrustaciones de concha adornaban el dintel de la chimenea, construida en piedra blanca toscamente esculpida, sobre el cual había un espejo verdoso cuyos lados cortados en bisel para mostrar su resiedumbre, o sea, su fuerza, ¿no? Que está entero, ¿no? Reflejaba un hilillo de luz, se supone que es el reflejo, ¿no? De un tremo gótico de acero damasquino, las dos girandelas de cobre dorado. Oye, ¿qué está haciendo? A ver. Ahí está, ya pusieron, muy bien, Kevin. Es una descripción, estamos describiendo un reloj viejo, ¿sí o no? Claro, mire, le estamos dando los detalles de un objeto. Claro, gracias a ello, sin haberlo visto, ya con lo que nos han dicho,
Ya tenemos una idea, ¿sí o no? Claro, ya tenemos una idea. Muy bien. Ni siquiera hemos terminado de leer, ¿ve? Leamos de todas maneras, ¿no? Ya. Las dos girandelas de cobre dorado que decoraban ambos extremos de la chimenea tenían dos fines. Cuando se le quitaban la rosa que le servían de arandelas y cuyo rama principal se adaptaba al pedestal de mármol azul adornado del cobre viejo, se obtenía un candelabro para los días ordinarios. Los sillones de forma antigua estaban cubiertos con tapices que representaban las fábulas de La Fontaine. Fábulas de La Fontaine. Por si acaso, ¿tú cómo conoces las fábulas de, ¿no? de Esopo? También La Fontaine es un francés que ha escrito sobre, el griego Esopo es uno, y La Fontaine es un francés que también ha hecho fábulas muy interesantes, muy bonitas. ¿Ah? Mira que te estoy recomendando indirectamente, pero había que saberlo para reconocer los temas. Hasta tal punto los colores se habían desvanecido y las figuras acribilladas de surcidos resultaban enigmáticas. Muy bien, jóvenes, acabamos de escuchar la descripción de un viejo reloj. Incluso sabemos su material, qué adornos tenía. Bueno, vamos al texto C. Hagamos una cosa. Yo aquí me voy a sustraer en la respuesta. Primero ustedes respondan y después yo voy a confirmar su respuesta correcta o incorrecta. ¿Quién gana en este caso? Uno, gana el alumno que respondió bien. También gana el alumno que respondió mal. Y pierde el alumno que no respondió nada. Así de fácil, ¿eh? Hay tres opciones. Dos buenas y una mala. Vamos a ver, ¿qué habrán puesto en el chat? Vamos a ver, estamos hablando del texto C. Ya, hasta ahora tengo, mira cuántas respuestas. Dos nada más. Quiero más, mínimo dos más, mínimo dos más. Son 13 alumnos, ya, mínimo dos más. Pon en pausa tu juego Fortnite, pon en pausa. Claro, muy bien, está bien la respuesta, claro. Narrativo, muy bien. Es narrativo, es como una novela. Claro, es como si hubiera sacado yo esto de una novela, ¿sí o no? Claro. Quédate donde estás, dijo con voz distante y alejada del teléfono. Anota los nombres de todo lo que han... eh, estoy hablando de algo que está ocurriendo, ¿no? En un lugar, ¿no? Si alguno de ellos entra en coma, evacúa el salón y asegura cualquier salida. Su voz era plana. Claro, es narrativo. ¿Estás armado? No, porque habría que estarlo, respondí. Es que un diálogo, en un diálogo es una narración, pues yo no. Claro, es una narración, ¿eh? Ya. Mira, acá dice, te está diciendo cada hora qué es lo que pasa en la salud de una persona, ¿no? La relación de horas que aparece a continuación esboza el proceso de conversión de un humano infectado, de un ser humano en cuanto a la salud y su enfermedad, ¿no? En este caso, cómo se enferma, ¿no? Varias horas arriba o abajo dependiendo de las personas. Hora uno hizo esto, hora otro hizo esto. Claro. ¿Está narrando? No, no es narrativo. Muy bien, Romero. Muy bien, Kevin. Muy bien. Hoy estoy retrocediendo. La respuesta es expositivo, porque cada vez está dando detalles nuevos. ¿Recuerdas tú que en la exposición es eso? ¿Te acuerdas, no? Como hacen los alumnos en el colegio y en las universidades. Claro, está dando una exposición. Es positivo. Y acá hay otro. En el diálogo con la República, se supone que es el periódico, pues, ¿no? Para que ellos de repente no están, porque pueden pensar también que es que es un libro, ¿no? Porque hay un libro llamado República. Claro, también hay una calle llamada República, ¿no? Acá cerca de Cinco Esquinas, ahora en Barrio Salto, ¿no? Claro. En un diálogo con la República, Cecilia Ramírez, titular de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación,
Minedu aclaró que el nuevo currículo escolar no está enfocado en la ideología de género, sino en la igualdad de género. Explicó que es importante profundizar este tema, dado que en la actualidad se ve un desmedro hacia las niñas, las mujeres y su relación con la violencia. ¿Te das cuenta que en este caso esta titular está tratando de convencernos de algo, sí o no? Con argumentos. Asimismo, aclaró que en los textos escolares no hay comentarios relacionados a la homosexualidad. Estamos ayudando a que el chico forme su propia identidad, que se sienta apoyado y respetado. Ese es un valor básico que se tiene que apoyar. Agregó que no hay un tratamiento específico para una orientación en particular, o sea, no está orientando ni para mujer ni para varón, simplemente está describiendo la parte sexual, ¿no? Agregó ya, lo que estamos promoviendo dentro de la escuela es que todos los chicos tengan las mismas posibilidades de desarrollarse al máximo y no hacer diferencias por ser hombre y mujer, ¿no? No porque tú eres mujer vas a tener esos trabajos, no porque tú eres hombre vas a ganar tanto de dinero, a diferencia de la mujer. No, eso es hallar diferencias, ¿no? A eso se refiere. Entonces, según el chat, y lo dice el chat, hay que hacerle caso al chat. Muy bien, es argumentativo, muy bien. Es argumentativo. Está tratando de convencernos de algo. Yo sí estoy convencido que es así. Porque hasta ahora todos aquellos que hablan, ¿no? Que el ministerio hace esta cosa, eso es lo otro, está promoviendo esto, está en contra de esto. Muy bien, muy bien. Díganlo, está muy bien. Tomen posición, está muy bien. Pero primero lean los libros del cual están hablando. Pues no podemos hablar de un libro que no hemos leído. ¿Sí o no? Esos libros que le dan a los profesores, allí debe estar lo que se debe hablar. ¿Ya? De repente ustedes tienen algún familiar que está en el estado y ahí vean, pues ahí están los libros. Yo he tenido la oportunidad de verlos también. Yo no estoy en el estado, lógico, ¿no? Pero tengo gente que conozco, ¿no? Entonces ahí se ve hacia dónde apunta la educación sexual, ¿no? Bien, entonces ya dijimos que era argumentativo. Vamos entonces a la siguiente. A ver, una niebla espesa y lechosa envolvía la ciudad. Svidrigailov se dirigía hacia el pequeño Nevá por la calle resbaladiza y sucia con pavimento de madera. Ah, ya me acordé, esto es Crimen y Castigo, ¿no? Sí, me parece que es Crimen y Castigo. Ya. Sí, me acuerdo de Svidrigailov. Ahí están respondiendo ya. El Chalo dice, narrativo. Narrativo. Puede ser, ¿ah? Aló. Sí, sí, profesor, buenas tardes. Dentro de una narración, ¿se puede describir? Sí, se puede describir dentro de una narración. Pero no está bien. Esto está dentro de una narración, pero en verdad se está describiendo. Todo, ¿no? Porque mira, gracias a ello, yo conozco el escenario de esta novela, de esta narración. Ya, la ruta de academia. Niebla espesa y lechosa. O sea que no puede ser Lima, pues podría ser de repente Inglaterra, donde la niebla es hasta abajo, ¿no? Y así parecido también es en Rusia. La ruta de academia, Claro, la ruta de colegio. por eso que los rusos, mira cómo es su vestimenta característica, ¿sí o no? Los mujik, ¿no? Claro. Y entonces, dice que más. Calle resbaladiza y sucia. Oye, eso es una descripción dentro de la narración. Pero entre la narración y la descripción, ¿cuál es el que gana? ¿Cuál es el que es más? ¿Cuál es el que está dominando o predominando? Mm. Casitas de madera. No me digas que esa es una narración, pues. No está hablando de una actividad de una familia o de una persona, ¿no? Disgustado se puso a mirar las casas, a fin de pensar en otra cosa. Por la avenida no se cruzó con ningún viandante ni con ningún coche. Es una descripción dentro de una narración. Ya, vamos a la que sigue. Ya, esto ya aquí no vamos a aplicar ya no es una aplicación, ya esta es la lectura en sí, ¿ya? Esta es la lectura en sí. Concentrémonos, chicos, concentrémonos. Chicos, memoricen bien
Memoricen bien, muy bien, Katy, muy bien, Romero. Memoricen bien, por favor, las características de los cuatro tipos de lecturas, ¿ya? Si ustedes memorizan, no van a tener problemas. Lo que pasa es que a veces el alumno se olvida porque no lo memoriza y para memorizarlo tiene que practicarlo, pues, ¿no? Tiene que leerlo una vez, dos veces. Claro, así como te aprendiste el himno nacional, como te aprendiste el Ave María, o no lo sabes, también puede pasar, ¿no? Ya, listo. ¿Qué más dice? Empezamos entonces leyendo. Aquí no vamos a demostrar qué tipo de texto es, ¿ah? No vamos a decir, profe, este es texto de explicativo, narrativo, descriptivo, expositivo. No, no, no. Aquí ya es una lectura común y corriente, pero que lógicamente va a estar dentro estos tipos, ¿no? Pero no me van a preguntar necesariamente por el tipo de texto, ¿ya? Simplemente voy a desarrollar un texto que me puede venir en cualquier tipo de examen. Bien. Espinosa cuestión. Tú sabes que una espina, de esas espinas que tienen las rosas, ¿no? Se escribe así con S. Algunos pensarían que es con Z, pero con Z es el apellido, ¿no? ¿Cómo te llamas? Roberto Espinosa. Esa es otra cosa. Bueno, profe, pero sí aquí habla de cuestión del aborto, espinosa, o sea que hay una espina en el aborto. ¿Qué es eso, profe? No, no, no. Es que la palabra espinosa también significa complicada o dificultosa o problemática. Entonces, la dificultosa cuestión del aborto voluntario se puede plantear de manera muy diversa. Cuando hablamos de aborto voluntario, ¿qué te está diciendo indirectamente? Que también hay abortos involuntarios. Por ejemplo, de aquella persona que está en los primeros meses y se pone a hacer una labor muy trabajoso, muy esforzado físicamente y pierde el bebé. O se cae del segunda grada de una escalera. También puede perder el bebé. Está bañándose, pisa el jabón y también puede perder el bebé. Tantas formas, ¿no? Pero ese es involuntario, ¿ah? Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando del voluntario. Alguien que dice, bueno, esto pasó, esto no debe pasar, debo ponerle límite, debo abortar, dice, ¿no? Bueno, ese problema se puede plantear de maneras muy diversas. Todo el mundo distingue sin la menor posibilidad de confusión entre qué, quién, algo y alguien, nada y nadie. Claro, diferenciamos eso. Si se oye un gran ruido extraño, me alarmaré y preguntaré qué pasa o qué es eso. Pero si oigo unos nudillos que llaman a la puerta, esos son los nudillos, nunca preguntaré qué es, porque yo estoy seguro que es alguien está tocando. Lo que no se sabe es quién es, ¿no? Sino quién es. Preguntaré quién es. No preguntaré, ¿están tocando? Eso ni modo, ¿no? Pero hay gente que sí pregunta. Bueno, cuando se dice que el feto es parte del cuerpo de la madre, se dice una insigne falsedad. Claro, el cuerpo del bebé está unido al de la madre, pero no pertenece al cuerpo de la madre. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que tú debes tener libertad para hacer con tu cuerpo lo que quieras? Porque ese no es tu cuerpo, es el cuerpo del bebé. Ya. Falsedad porque no es parte, está alojado nada más, temporalmente nada más. En ella, implantado en ella y no meramente en su cuerpo. Una mujer dirá, estoy embarazada, nunca mi cuerpo está embarazado. Es un error decir eso. Es un asunto personal por parte de la madre. Una mujer dice, voy a tener un niño. No dice, tengo un tumor, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura fantasía. El niño no nacido aún es en una realidad viniente, o sea, todavía no existe, que llegará si no lo paramos y no lo matamos en el camino. Y si se dice que el feto no es un quién, porque no tiene una vida personal, no ha caminado, no ha hablado con nadie, ¿qué tal argumento, no? Habría que decir lo mismo del niño ya nacido durante muchos meses y del hombre durante el sueño profundo. La anestesia, la arteriosclerosis avanzada, la extrema senilidad, el coma, etcétera, ¿no? A veces se usa una expresión de refinada hipocresía para denominar el aborto provocado
¿Sabes cómo lo llaman? Interrupción del embarazo, ¿no? Es un eufemismo, eso se llama eufemismo. Eufemismo. Cuando una persona quiere suavizar una idea y dice otros términos, otros vocablos, y suaviza la idea, eso se llama eufemismo. Supongo que estarás anotando, ¿no? Porque un buen estudiante anota, anota, anota. Entonces tú tienes que ser un buen estudiante anotando, ¿ya? Entonces en este caso habíamos dicho pues que eh, los partidarios de la pena de muerte tienen resueltas sus dificultades, la horca o el garrote pueden llamarse interrupción de la respiración y con un par de minutos basta. Cuando se provoca el aborto o se ahorca, se mata a alguien y es una hipocresía más considerar que hay diferencias según en qué lugar del camino se encuentra el niño, que viene, a qué distancia de semana o meses del nacimiento va a ser sorprendido por la muerte. Eso dijo el texto A, ¿ya? Entonces, ¿el texto A está a favor o en contra del aborto? Así de fácil, así de fácil. El texto A, ¿está a favor o en contra? Claro, está en contra del aborto, ¿no? Hicimos eco con ellos. Está en contra, ya. Se supone que el texto 1B debe estar a favor, pero también puede estar en contra, pero con otra intensidad también, ¿ah? Por si acaso. Mucho cuidado con eso, ¿ah? No vayan a meterse en la cabeza la idea de que si un texto me habla en contra, el otro también debe hablarme a favor. No, no necesariamente, ¿ah? Puede ser una tonalidad, ¿ya? Un matiz se llama eso, un matiz. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, los abortos sin las necesarias condiciones de seguridad provocan la muerte de 47.000 mujeres al año. Si no hay condiciones seguras, pues no, o sea, no está en manos de un médico, por lo tanto, provocan muchas muertes. Eso es lo que te está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Y en casi todos los casos corresponden a países en desarrollo. Está diciendo que eso ocurre en los lugares donde hay pobreza, porque hablar de países en desarrollo es que no están desarrollados todavía, ¿no? O sea, países que todavía están con poca industria y poco dinero y son países pobres, pues, ¿no? Bueno, otros 5 millones de mujeres sufren heridas todos los años, a veces irreparables, ¿no? Bien, se trata de una enorme tragedia para la persona y para el futuro de nuestro ya superpoblado planeta. El mes pasado, la cumbre sobre planificación familiar, celebrada en Londres y organizado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno británico y la Fundación Gates, anunció compromisos para atender a 120 millones de esas mujeres de aquí al 2020. Los oponentes responden que el aborto es por naturaleza inseguro para el feto, señalan que con el aborto se mata a un individuo humano y vivo y único, es la afirmación resulta difícil de negar, al menos si por humano entendemos miembro de la especie Homo sapiens. O sea, aquí también está metido metido Gates, el de la Microsoft, ¿no? También está metido acá, que está a favor del aborto. O sea, está a favor de la muerte, pues, ¿no? Está a favor de la muerte. Los oponentes responderán que el aborto es por naturaleza inseguro para el feto. Señalan que con el aborto se mata a un individuo humano vivo y único. Esa afirmación resulta difícil de negar, al menos si por humano entendemos miembro de la especie Homo sapiens. Aquí también está en contra, pero con otras connotaciones, ¿no? Claro. También es cierto que no podemos limitarnos a invocar el derecho a elegir de una mujer para evitar la cuestión ética de la condición moral. No podemos llamar, pues, oye, la mujer tiene el derecho o no tiene el derecho a elegir, ¿no? No podemos acudir a esa información. Si el feto tuviera en verdad la condición moral de cualquier otro ser humano, o sea, ¿qué pasaría si el feto decide si lo matan o no? Suponiendo, pues, estamos hablando de una suposición, ¿no? Sería difícil sostener que el derecho a elegir de una mujer embarazada comprende el de provocar la muerte del feto, excepto quizá en los casos en que la vida de la madre esté en peligro. Ahí en ese caso sí aceptaría el aborto, ¿no? ¿Te das cuenta? La falacia del argumento antiaborto, o sea, aquí está diciéndote que está a favor del aborto, ¿no? Incluso dice que aquellos que hablan del antiaborto cometen una falacia o falsedad en el paso de la afirmación científicamente acertada de que el feto es un individuo vivo de la especie Homo sapiens, a la de que por tanto tiene el mismo derecho a la vida que cualquier otro ser humano.
la pertenencia a la especie Homo sapiens no es suficiente para conferir el derecho a la vida a un ser. Podemos sostener convincentemente que no debemos matar contra su voluntad a seres autoconscientes que quieren seguir viviendo. Podemos considerarlos una violación de su autonomía, claro. Pero, ahí está la palabrita contundente, ¿no? Pero, dice todo eso y finaliza diciendo pero. Pero, ¿por qué la posibilidad de que un ser llegue a ser racionalmente autoconsciente hace que sea condenable poner fin a su vida, antes de que tenga realmente la capacidad para la racionalidad o la autoconciencia? ¿Te das cuenta? Mira, ve. O sea, es una tonalidad, es un grado, un matiz, ¿no? De estar a favor del aborto, ¿no? O sea, que a veces sí y a veces no. O sea, no dice que sí, no dice que no. Dice a veces sí y a veces no. O sea, esto yo le llamaría texto tibio. El otro es un texto o frío o caliente, ¿no? Frío en el sentido que está en contra y caliente en el sentido que está a favor. Y el primer texto, 1A, decía pues que estaba a favor, ¿no? Preguntas. Ya vienen las preguntas. En el texto A, el término insigne, ¿qué significa? Famosa, muy bien, famosa. Los textos A y B difieren en posiciones, o sea que están en desacuerdo, ¿ya? Los dos no dicen lo mismo, no dicen lo mismo, pero, o sea, está en cuanto al aborto, uno está en contra y el otro está a favor, pero los dos sí no están opuestos de manera eh, diametral o extrema, ¿sí o no? Yo te dije bien claro que el segundo era un matiz, pero ambos se refieren a un eje temático a saber. ¿Cuál sería? Estaría entre la B y la D. Bebé y dedo, uno de los dos. Sí, sobre el derecho al aborto, ¿no? Claro, porque algunos dicen, en algunos casos se tendrá el derecho del aborto, en otros casos no. Ya. 3. Immanuel Kant sostenía que el hombre debía ser tratado como fin y no como medio. Luego de leer ambos textos, se puede colegir que, ya, ¿qué pusieron? Oh, claro, claro. La C, muy bien, muy bien. Ya, chicos, como ya hemos respondido las tres primeras, vamos por las dos últimas, ¿ya? Ya, pero en este caso ustedes van a, como ustedes tienen esto, ¿no? ¿O no lo tienen? Sí lo tienen, sí lo tienen. Ya, desarrollen el 4 y el 5. Ya tienen ese material, ¿no? Ya, entonces desarrollen el 4 y el 5, ¿ya? Como tienen el libro, lo pueden hacer ustedes. El 4 y el 5 nomás, ¿ya? Desarrollen, desarrollen. Bien, bien, o sea, traten de no equivocarse, pues, porque a veces algunos por apurado responden
Gracias, gracias. Estoy hablando yo explicando y resulta que mi micro... Ya bueno, repito, ¿ya? Resulta que aquí la respuesta, la primera es una compatible, una expresión compatible, la segunda y tercera es incompatible y la cuarta es compatible, ¿ya? La cuarta es incompatible, es compatible, compatible. O sea, sería la letra D, ¿ya? La letra D. Creo que hay que agrandar la pantalla. Ya, ahora sí. Vamos a agarrar el resaltador, el resaltador. Ya. El rojo se ve, el resto no se ve. Listo. Entonces marcamos la D. Marcamos la D en la pregunta 4. Quien haya puesto la D, excelente. Esta era una de las preguntas más difíciles porque prácticamente son 4 preguntas en una. Y vamos a las 5. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas resume adecuadamente la oposición entre Julián Marías y Peter Singer? Increíble. Increíble. Ah, ya, ya. Sí hay una persona que ha respondido bien. Muy bien, Kevin. Es correcta tu respuesta. No digo todavía qué cosa dijo. Ustedes mismos pueden decirlo también. La respuesta sería aquí, el que mejor resumen es la alternativa A. Para Julián Marías, el feto es ya un ser humano pleno en la medida en que es una realidad viniente. Según Singer, el feto carece de derecho porque no es un ser moral autoconsciente, ¿no? En eso se resume todo el texto también, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. El resumen. Entonces marcamos la alternativa, ¿ya? Esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta, ¿ya? Listo. Nos vamos al siguiente texto. Estamos hablando ya del segundo texto, ¿eh? ¿Ustedes cuántos libros de autoayuda habrán leído, no? ¿Cuántos libros habrán leído? Acá hay uno, pues, El alquimista, uno de los más famosos, ¿no? Uno de los grandes vendedores, Paulo Coelho, ¿no? Sí, sí, son libros, ¿cómo se llaman? Bestseller, ¿no? Son bestsellers. Hoy en día está en apogeo ese tipo de textos. Ya, empiezo con el texto 2. Traducido a 56 idiomas, publicado en 150 países con más de 54 millones de libros vendidos, Paulo Coelho hay que reconocerle al menos una virtud. Bueno, yo diría muchas virtudes. Es una mina de oro, cierto, también para sí mismo y para las editoriales, claro, porque gana él, gana las editoriales. Aunque hay autores que tienen su propia editorial, ¿eh? En su libro de mayor éxito, ¿cuál es El alquimista? Lo escribió en el año 88. Estamos hablando de hace 32 años, ¿eh? No tampoco. ¿Eh? Un pastor de ovejas andaluz viajaba hasta las pirámides de Egipto en busca de un tesoro. Antes de llegar a su destino se encuentra con el gran mago que... Bueno, los que ya han leído se van a aburrir, ¿no? Pero los que no han leído no. Gran mago que posee los 2 pilares de la sabiduría alquímica. Es decir, sabe destilar el elixir de la larga vida. Y ha fabricado un huevo amarillo. Ese huevo amarillo le llama la piedra filosofal, con cuya ralladura se puede convertir en oro cualquier otro metal. Mira, ve. Míralo, ve. En su viaje hacia las tumbas de los faraones, el alquimista le ha revelado al muchacho otro secreto. Cada hombre sobre la faz de la tierra tiene un tesoro que lo está esperando. Nosotros también. Oh, maravilla. Luego le explica que si no todos encontramos este tesoro personal, es porque los hombres ya no tienen interés de encontrarlo. O sea, quien quiere encuentra su tesoro y el quien no lo quiere, porque no tiene interés, simplemente no lo va a encontrar. Es una forma indirecto de alentar a la persona para que hagan las cosas, ¿no? Sospecho que muchos desgraciados se consuelan creyendo semejante ingenuidad. Vista descarnadamente, es solo una simpleza o una piadosa ilusión. Profe, ahí dice pía. Pía es piadosa. Piadosa, clemente, misericordiosa. Eso es pía. Profe, pero a mí me habían dicho que era religiosa. También es religiosa.
También es otro significado de la palabra pía. ¿Te acuerdas por eso del Papa Pío? El Papa piadoso, ¿no? Juan 23. Bien, sin embargo hay algo que tenemos que conceder y es que sin duda Paulo Coelho encontró su propio tesoro, en cierto sentido, su piedra filosofal, la ralladura sosa y rosa y empalagosa de su prosa, se convierte, como por arte de magia, en oro editorial en millones de copias, de consumo masivo, de mediocridad. O sea, lo que leemos digamos, a Coelho, en especial su obra, son mediocres. Bueno, se puede tomar como algo real como también como algo literario, ¿no? Yo creo que de los dos campos tiene, ¿no? Pregunta uno. Empezó. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal? La popularidad, no, sobrepasa de la popularidad, llega a la parte económica. La B dice, Coelho consiguió que su prosa se convierta en un éxito para las editoriales. Claro, lo que él escribe, las editoriales ganan, él también. El gran mago de Coelho posee los dos pilares de la sabiduría alquímica. Los dos no, uno de ellos, el hacer oro, ¿no? Cada hombre sobre la faz de la tierra tiene un tesoro que lo está esperando. Bueno, ese es uno de los dos aspectos, no es lo principal, ¿ah? Es una de las dos partes de una idea que se lanza en el texto. La respuesta sería la B de bebé. Vamos a la 2. El término pía puede ser reemplazado por... Bueno, yo creo que ya te soplea. Yo no pensaba que iba a ser pregunta. Religiosa, pues, ¿no? Religiosa. La respuesta sería religiosa. Aunque ahí no dice qué significa. Cuidado, ¿eh? Un momentito. Una cosa es que te diga qué significa pía y otra cosa es con quién puede ser reemplazado, ¿sí o no? Sí, no sería religioso entonces. No te soplé. Pensé que te había soplado. Ahí la respuesta sería, puede ser reemplazado por inocente, ¿no? Una característica de una persona, ¿no? Una característica de una persona, una cualidad de una persona. Sería inocente. La respuesta en la pregunta 2 sería inocente, ¿ya? Rectificamos. Pregunta 3. Con respecto a la labor, a ver, vamos a marcar aquí. Acá marcamos la B, aquí marcamos la B también, ¿no? Sí, la B también. Coincidieron. La pregunta 3. Con respecto a la labor escritural de Coelho, señala el enunciado incompatible. La pregunta es, ¿sus libros fueron traducidos a 56 idiomas? Sí. ¿Fueron publicados en 150 países? Sí. El alquimista del año 88 es su libro de mayor éxito hasta la actualidad. No, dice que de ese año. Cuidadito, ¿ah? Y nos quedan solamente dos letras nada más, ¿no? Ya. Entonces, ¿Paulo Coelho cuenta con más de 54 millones de libros vendidos? No, no dice eso. No. ¿El alquimista narra la historia de un pastor de cabras mediocre? Sí. Ah, no, sí, ¿no? Ya. La respuesta entonces, entre la C y la D, marcamos la letra D, porque habló hasta cabras nomás, no habló mediocres, ¿ah? No habló mediocres. Hay que recordar eso también. Memoria. Sí, la C sí dice, muy bien. La D sería la respuesta. Muy bien, Kevin. Muy bien hablado, muy bien hablado. Es cierto la C. Está en el texto. Había olvidado esa parte, ¿no? Pero la memoria a veces nos juega temporalmente jugadas. La D sería ¿por qué? ¿Por qué cosa nos hizo recordar más? Que la palabra mediocre no está en el texto, sino está en una alternativa, ¿sí o no? No, mejor dicho, no está con relación a la cabra, mejor dicho, ¿ya? Ya, entonces la D sería la respuesta. Esa sería la incompatible. Vamos ahora a la pregunta 4. En la pregunta 4 se refiere pues a si Paulo Coelho no hubiese encontrado su propio tesoro, su piedra filosofal, la ralladura sosa y rosa empalagosa de su prosa, ¿qué pasaría? Simplemente él no ganaría dinero, las empresas editoriales tampoco, y nada más, porque no habla nada de las personas que leemos, ¿no? Bueno, a lo sumo dice que son mediocres, ¿no? Ya. ¿Carecería del éxito editorial con el que cuenta actualmente? Puede ser, claro. ¿El alquimista sería su libro de mayor éxito mundial? No.
¿Sus libros habrían sido criticados con benevolencia? Menos. ¿El alquimista habría sido publicado en 10 años? No. La A. A ojo cerrado, la A. Sí, a ojo cerrado, la A. Vamos ahora a la siguiente pregunta. 5. Podemos inferir que lo dicho por el alquimista, estamos hablando del personaje, ¿eh? Del personaje, tiene en el fondo la intención de justificar a aquellos que no alcanzan la felicidad. Puede ser, pero en verdad tiene, yo pienso que ese señor alquimista simplemente habló con lógica, pues, ¿no? Es como decir, quien no gana es el que pierde, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, dime, una persona que no va en busca de su felicidad, ¿puede lograrlo? Por lógica no lo va a lograr. Si alguien va en busca de felicidad, sí lo puede lograr, claro. Y el autor nos hace concluir que una persona que busca algo lo puede lograr, cualquiera sea lo que quiere encontrar. Eso es lo que nos hace inferir el autor de Paulo Coelho, ¿no? Con ese personaje. Claro, sí, o sea que es una especie de que a nosotros nos están dando un mensaje subliminal, ¿no? Si nosotros queremos algo, lo vamos a lograr. Si no lo queremos o no lo deseamos, como ahí dice querer, no lo vamos a lograr. Ya, entonces de la pregunta 5, hasta ahora es la A, ¿no? Es uno de los pilares que deben guiar nuestro camino en la búsqueda de tesoro. Podría ser, ¿tiene intención de establecer las coordenadas de un discurso moderno? No. Entre la primera y la tercera, escojo la primera. La primera. Indirectamente eso es, por eso es una inferencia, ¿no? Porque indirectamente nos está diciendo esto. Bien, vamos al tercer texto. La corteza cerebral tiene la marcada capacidad para reorganizarse. Bueno, ¿qué les parece? Lean el texto 3 ustedes solos, ¿ya? Y desarrollan, bueno, con que lean suficiente, ¿ya? Léanlo para después desarrollar las preguntas, ¿ya? Mínimo léanlo, ¿ya? Ustedes solitos, ¿ah? Ustedes solitos. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? 5 minutitos nomás, ¿ya? 5 minutos. No, hasta menos. Hasta 5 minutitos. En el texto la expresión efecto techo, ¿qué connota? No, ustedes han escuchado esa frase que dice, ese jugador, Messi, ya más no puede hacer en Barcelona, tiene que ir a otro equipo. Ya ahí llegó a su techo, o sea, llegó a su límite, ¿sí o no? Y ahí ya no va a lograr más, ¿no? Ya ganó todas las copas, pues, ¿no? Solamente le falta ganarle al Cienciano nomás. Ya. Ahí la respuesta sería entonces límite insuperable. Ya, en la 1 sería límite insuperable. El tema central que el autor desarrolla, ¿cuál es? Estamos ya en la pregunta 2. En la primera dijimos, voy a marcar mejor para que se queden, porque la memoria también les puede fallar, ¿no? Bueno, a mí no, porque tengo buena memoria. Vamos a poner el marcador. Me falta poner el color y ahora sí. Ahí sería esto. Límite insuperable, ¿ya? En la 2, la respuesta dice el tema central que el autor desarrolla. ¿Cuál es el tema central? O sea que uno llega a un límite en producir música, la C. Pregunta 3. A partir de la información acerca del cerebelo, ¿qué se podría concluir? Ya. Que en las mujeres alcanza su mayor volumen al margen de la práctica musical. O sea, ya es algo innato, ¿no? Algo propio de la mujer. La música, ¿no? Y en la pregunta 4 dice, es incompatible respecto de las necesidades de la corteza cerebral afirmar qué cosa. Incompatible, es falso decir que son más intensas en los invidentes que ejecutan la música desde niños, ¿no? Eso es falso. Bien. Y vamos a la última pregunta del texto. Si la ejecución musical implicara solo mantener activa la memoria y la atención, ¿qué podría ocurrir? Que el crecimiento del cerebelo compensaría la falta de otras áreas
sensoriales. Esa sería la respuesta. Bien, parece que hemos acabado. No, tenemos todavía pues el texto 4. Ese es el último texto, si no me equivoco. Qué calor, qué calor. Texto 4. Es interesante esto, porque les va a hacer recordar a quién se deben que puedan estar jugando. Primero, Zoran Popovic sabe de videojuegos. El profesor de ciencias de la computación de la Universidad de Washington ha ayudado a desarrollar algoritmos para que los personajes controlados por computadoras se muevan de manera realista en juegos como Destiny, ¿no? Eso ustedes no juegan, pues. Muy fácil, muy fácil. Ya. Sin embargo, la creación más reciente del Dr. Popovic poco tiene que ver con descargas de adrenalina a partir de simulaciones de tiroteos en juegos multijugadores. Bueno, casi todos los juegos son puros disparos. En vez de ellos, les pide a los participantes que utilicen el ratón de la computadora para trazar líneas sobre imágenes confusas. También tiene un ritmo lento y la música de fondo parece de ensueño, como la música ambiental dentro de una librería, algo hippie. Entonces, ¿cuál es el objetivo de jugar? Porque en la anterior era disparar, matar, eliminar, ¿sí o no? Y ahora, ¿cuál sería el objetivo de jugar? Sería contribuir a que avance el campo de la neurociencia. O sea, está ayudando, ¿no? No está destruyendo, sino está ayudando. O sea, le da un agregado a los juegos. Desde noviembre, miles de personas han jugado Mossack, que es el juego nuevo, ¿no? Que utilizan, bueno, es nuevo para la época, pues eso ya es antiguo para ustedes, que utiliza aspectos comunes en el medio de videojuego para incentivar la colaboración abierta con el fin de crear modelos tridimensionales de neuronas. ¿A qué se refiere modelos tridimensionales de neuronas? Porque tú sabes, la sinapsis es cuando las neuronas van creando nuevas conexiones, ¿sí o no? Y en este caso las conexiones van a ser mejores todavía, ¿no? Porque está ayudando a las neuronas, ¿no? Por eso dice que es un trabajo neurocientífico. El Centro Científico del Juego, un grupo de la Universidad de Washington, que es supervisado por el mismo doctor Popovic, desarrolló el juego en colaboración con el Allen Institute, el Instituto para la Ciencia, ¿no? Una organización de investigaciones sin fines de lucro. Permíteme que me sonría. Fundada por el multimillonario cofundador de Microsoft, Paul Allen. Tú sabes que Paul Allen fue su socio, ¿no? Socio de Bill Gates. Y que busca generar una mayor comprensión del cerebro. La meta de Allen Institute es catalogar la estructura de las neuronas, las células que transmiten información a través del sistema nervioso, lo que algún día podría ayudar a los investigadores a entender el origen de las enfermedades neurodegenerativas. Muy interesante, ¿eh? Escuchen, oído la música, porque dice neurodegenerativas. Y mira a quién menciona: al Alzheimer y al Parkinson, así como su tratamiento. O sea, tratan de investigar pues por qué ocurren estas dos enfermedades. ¿Cómo le llaman a estas enfermedades? Neurodegenerativas. Cuando dice neurodegenerativas quiere decir que siempre van aumentando su problema y nunca va a disminuir, ¿no? Siempre va tendiendo a aumentar. Bueno, supongo que si la ciencia lo dice debe ser verdad, ¿no? Yo no puedo certificar eso, pues, ¿no? Neurons come in devilish complex shapes and staring quantities. Cerca de 100 millones de los cerebros de ratones y alrededor de 87 mil millones en los de humanos. Eso es mucho más de lo que los analistas profesionales de neuronas pueden siquiera aspirar a gestionar por sí solos en lugares como el Allen Institute. Enlistar la ayuda de novatos en la materia a través de un juego como Mossack les ayuda con esa tarea. O sea, así como para cualquier vacuna ponen cobayos, ¿no? Ratones o seres humanos que se venden por poco dinero, igualmente aquí ponen a novatos para aplicar estos juegos, ¿no? Ya tú quieres ser el novato, ya tú quieres ser novato. Entonces, la pregunta dice medularmente, o sea, lo más importante del texto. ¿Qué aborda de más importancia el texto? ¿Cuál es el tema más importante?
Los avances en neurociencia realizados por... Ahí ahorita y hay bastante respuestas, ¿ah? Han puesto... Hasta ahora han puesto dedo, ¿ah? Nada más. Pero la respuesta no es dedo. Ah, ya, sí, tiene razón. La uno sería la D, está bien. Es cierto, la D. En el texto el término incentivar, ¿qué significa? Promover. Cerrado, ¿ah? Cerrado, ese promover. Es indiscutible, cuando digo cerrado es indiscutible. En la pregunta 3 dice, es incongruente afirmar que el juego Mossack de Zoran Popovic, ¿qué hace? ¿Qué logra? ¿Es la nueva creación del científico para contribuir al progreso de la neurociencia? Puede ser. No, incongruente te pide, ¿ah? La es verdadera. Contribuiría a que los investigadores pueden entender que el origen de enfermedades como el SEM, claro, para poder entender, claro, la es correcta también la B. Desarrolló los algoritmos para que los procesos se muevan de manera realista. Más o menos esto. A la C estoy en duda. No, vamos a ver la D. Cuenta con la colaboración de la organización. Sí, eso sí es verdad. O sea, la que estoy en duda, esta es la que no es. No es congruente. Esta es la incongruente, esta es la incompatible. Esta es la respuesta, la sea, la sea. Vamos a la pregunta 4. Se infiere o deduce de la cita que esta agrupación Neurons com Indebelish Complex, ¿qué hace? ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? Claro, se infiere que para ellos, para los neurocientíficos, es difícil cuantificar la cantidad de neuronas. Y la última pregunta, vamos a la 5. Si la investigación neurocientífica no contara con la participación de personajes como Zoran Popovic, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Oye, verdaderamente casi todos tienen el mismo estilo, matar, eliminar, matar, eliminar, matar, eliminar. Y en este caso, Popovic es el único que aporta para hacer algo constructivo, ¿no? Para que las personas desarrollen sus neuronas, ¿no? Sus conexiones, incrementen las famosas sinapsis, ¿sí o no? Entonces, eh, ¿qué pasaría entonces? ¿Paul Allen buscaría otros investigadores de mayor renombre en los videojuegos? No. ¿Las iniciativas de catalogar la estructura de la neurona sería casi irrealizable? Puede ser. ¿Los laboratorios de neurociencia reclutarían personas para jugar al videojuego? No. ¿Se trataría de copiar completamente la interfaz de los juegos de videos como es? No. Respuesta B de bebé. Y lo dice el chat, ¿ah? Lo dice el chat. La B de bebé. Muy bien. Esa es la respuesta, la B de bebé. Ya. Bien, chicos. Hemos culminado. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación, chicos?